Vamos a ver. Hola con todos, muchas gracias nuevamente. Bienvenidos el día de hoy. Mi nombre es Julie Toff y soy gestora del programa para el panel de ciencias de la Amazonía y voy a moderar la sesión de hoy. Estamos muy emocionados de continuar con nuestra ciencia entre generaciones. Esta serie se enfoca en la economía biosocial y la gobernanza de tierras en la Amazonía. Siguiente diapositiva, por favor, Gabriel. Antes de entrar en la discusión de hoy, quiero recordarles a todos que tenemos interpretación disponible en inglés, español y portugués. La interpretación puede iniciarse dando clic en el icono del mundo en la parte inferior de su pantalla y seleccionando el idioma de su preferencia. Vamos a compartir recursos en el chat durante el webinar para que puedan explorar nuestro material que será discutido y los invitamos a enviar preguntas en el chat o en la parte de QIA para poder darles las respuestas en el webinar. La pregunta puede hacerse en cualquiera de los idiomas disponibles, inglés, español y portugués. Para iniciar, voy a compartir un poco de información sobre el panel de ciencias para la Amazonía, quiénes somos y qué nos trae acá el día de hoy. El panel científico por la Amazonía o SPA es la primera iniciativa de alto nivel dedicada a la región amazónica. SPA se estableció en septiembre de 2019, inspirado por el Pacto de Leticia. El SPA es convocado bajo los auspicios de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible bajo el liderazgo del Dr. Jeffrey Sachs, presidente de SDSN, que es el convocador del SPA, la señora Emma Torres y la coordinadora, quien es coordinadora estratégica, y Carlos Nobre y doctora María de los Peña, que son copresidentes. El panel está compuesto actualmente por 300 científicos destacados, de los cuales el 32% son de países amazónicos, 42% son mujeres y 14% son científicos indígenas. La misión es sintetizar y comunicar el conocimiento científico sobre la Amazonía integrado con el conocimiento indígena y local para acelerar soluciones para un desarrollo sostenible y equitativo en la región. Siguiente diapositiva. Muy bien, muchas gracias. Desde nuestro establecimiento, el SPA ha desarrollado varias publicaciones para informar la decisión basada en ciencia en la región. Esto incluye 17 policy briefs, 8 declaraciones en temas emergentes que siempre se lanzan en conferencias y eventos claves como las COPs de biodiversidad para asegurarnos de concienciar y que nuestras declaraciones lleguen a tantos actores clave como sea posible. Siguiente diapositiva, por favor. Esta colección de publicación también incluye nuestro informe de evaluación 2021, que incluye la Enciclopedia de la Amazonía. Esta publicación inicial del panel es de más de 1,200 páginas y es algo sin precedentes en cuanto a su enfoque científico, geográfico, transparencia y la inclusión de la ciencia indígena en el desarrollo. Consiste de 3 partes. La tercera parte habla de las soluciones, el espacio de las soluciones en el cual hace incidencia el panel que nos trae aquí el día de hoy. Siguiente diapositiva, Gabriel. El año pasado, el SPA lanzó su primer curso en línea sobre la Amazonía viva con científicos de la región. Este curso resume los hallazgos del reporte 2021 del que les comenté, haciendo que toda la información y contexto sea accesible y dinámico. El curso está disponible de manera gratuita en inglés, español y portugués. Los invitamos a que se inscriban el día de hoy para poder conocer más sobre los temas que vamos a discutir en nuestras sesiones. Siguiente diapositiva, ¿bien? Ahora tengo el placer de presentar a 4 de nuestros panelistas hoy que son miembros del Comité de Asesores Juveniles. Tenemos Mariana, Gustavo, Pedro y Joao aquí para participar
en estas conversaciones y diálogos intergeneracionales en cuanto a la ciencia y soluciones necesarias para conservar la Amazonía. Hoy nos enfocaremos en dos capítulos de la parte 3 del reporte 23, el capítulo 30 sobre bioeconomía y el 31 sobre tierras y gobernanza de los recursos, gobernanza de tierras y recursos naturales en la Amazonía. Doy la bienvenida a Marianne, quien es una profesional ambiental brasileña con más de 8 años de experiencia en sostenibilidad, especializada en la conservación de bosques en la selva amazónica. Tiene una licenciatura en ciencias en ingeniería forestal y una maestría de ciencias de bosques tropicales. Es una apasionada por los bosques y sus interacciones socioecológicas y ha liderado proyectos innovadores para combatir la tala ilegal y la deforestación y promover la legalidad forestal. Bienvenida, Marianne. Ahora quiero dar la bienvenida a Gustavo. Gustavo Nascimento es estudiante de estudios ambientales y antropología en la Universidad de Brandeis con un fuerte compromiso con la justicia ambiental y social. Fundó un proyecto de reforestación en Sao Paulo, movilizando a más de 100 voluntarios para plantar 9.000 plantas nativas para restaurar parte del bosque atlántico. También ha participado activamente en la campaña Amazonía de Paz, reuniendo 5.000 firmas para apoyar la protección de la selva. Su investigación se enfoca en los derechos del movimiento de la naturaleza y la preservación de las tradiciones orales para fomentar la continuidad cultural al tiempo que impulsa la protección del medio ambiente. Pedro Castro, por otro lado, es economista egresado de la Universidad Federal de Pará con especialización en Estado, Gobierno y Democracia por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y maestría en Planificación del Desarrollo de Trópico Húmedo por Núcleos de Altos Estudios Amazónicas, donde investigó ontologías de desarrollo en Amazonía. Actualmente es miembro del Comité Asesor de Jóvenes del Panel Científico para la Amazonía y de la Coordinación Nacional de la Asociación Brasileña de Economistas para Democracia, donde coordina el Grupo de Trabajo Nacional para Monitoreo de la COP30. Se desempeña como miembro de la Comisión Productiva Orgánica del Estado de Pará en representación de la ONG Acá Ciudadanía y forma parte de la iniciativa Jóvenes Académicos. Bienvenido, Preve. Gracias, Joao. Joao Pedro Braga es economista brasileño comprometido con el campo del desarrollo sostenible con una maestría en política económica para la transición global y empezó su capacitación en economía en la Universidad de Río de Janeiro. En 2023 se unió al University College London para seguir un PhD en el Instituto de Innovación y Propósito Público. Su investigación se enfoca en abordar inequidades globales económicas dentro del contexto de la crisis mundial. Su PhD es al respecto de los conductores financieros de la deforestación y generar una transición justa en la Amazonía brasileña. También tenemos a dos de nuestros científicos de SPA que pronto serán presentados por nuestros miembros juveniles antes de presentar su trabajo. Y los científicos compartirán presentaciones breves de los capítulos del informe 2021 y de ahí tendremos una mesa redonda con los panelistas, con nuestros jóvenes y también una ronda de preguntas y respuestas con el público para compartir oportunidades de cómo pueden involucrarse en nuestro trabajo. Ahora vamos a pasar la palabra a Marianne para que presente a Ricardo y así pasamos la palabra a Ricardo para su presentación. Buenos días, voy a hablar en portugués. Quiero agradecer nuevamente a al presidente. Gracias por estar aquí. Ricardo va a hablar sobre el capítulo 30. Ricardo es coordinador del INCT para superar la triple monotonía del sistema agroalimentario, profesor titular del Instituto de Estudios Avanzados y del Instituto de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Sao Paulo e investigador de la Cátedra Josué de Castro, Escuelas de Salud Público en la Universidad de San Pablo. Enseñó en la Facultad de Economía de la USP durante 3 décadas y es una voz líder de sostenibilidad, economía ecológica y bioeconomía amazónica. Es autor de libros como Moito Lem de
economía verde y Amazonia. Por una economía del conocimiento de la naturaleza, es miembro de juntas directivas para varias organizaciones socioambientales y contribuye al panel científico para la Amazonía. Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, Gabriel, y todo el personal, todos quienes han sido mencionados por esta organización. Es un privilegio para mí el poder hablar aquí frente a ustedes hoy por hoy. Todos hablan de el clima y se ha dejado de lado la posibilidad de poder tener un nuevo mundo que el que estamos viviendo. Nuestro trabajo es fundamental para mostrar que incluso las evidencias establecen que la crisis climática está empeorando, la biodiversidad empeora, la contaminación empeora. Las cosas no son equitativas. Y trabajamos en la ciencia de las comunidades tradicionales y comunidades locales. Y el trabajo de la juventud, esto va a ser crítico para poder encontrar lugares desde donde podemos revertir este escenario en donde estamos hoy por hoy. El spa es una contribución, es una expresión muy importante de algo que es fundamental, que es el multilateralismo. La juventud que está aquí escuchando, que estuvo aquí escuchando el discurso de Lula en la Asamblea General de las Naciones Unidas, uh, tuvo un gran contraste con el discurso del presidente Trump cuando él habló de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, estableciendo que hemos perdido algo muy importante hoy por hoy, que los hombres en la historia no entran por lo que han hecho específicamente, sino por la incidencia que han realizado en su camino, valores que se consideran de manera ética. ¿Por qué empiezo así? Porque la bioeconomía, y esto es un tema crítico del capítulo 30 de el informe de SPA, la bioeconomía es mucho más que un sector económico. Es parte de la naturaleza. La economía es la economía de la vida. En el libro más reciente de Paul Hawken, lo recomiendo mucho, Carbon, y la pregunta es, ¿la solución, el estratagema, la propuesta genera más o menos vida? Esta pregunta debe orientar todas nuestras actividades, especialmente las actividades económicas, para luchar por una economía que genere más vida, más agua limpia, culturas vibrantes, bosques fuertes, salud, equidad, educación, democracia, ciudades que sean una forma de vida y que disfruten de una economía que cree más vida. Esta es la esencia de la bioeconomía. Permítanme apagar mi WhatsApp rápidamente, pero la esencia de la bioeconomía, la lucha por regenerar los tejidos socioambientales. La primera diapositiva, por favor. Permítanme ver. De aquí se ve la importancia de hablar de la bioeconomía. No voy a presentar todo el capítulo está escrito, solo voy a hacer comentarios que espero los motiven a leer el capítulo número 30. El primer comentario se refiere a los principios de alto nivel de la bioeconomía aprobados por Brasil, por la G20,
a través de la iniciativa que vino de Brasil. Entonces, aquí el éxito diplomático nos permitió aprobar estos principios en Brasil, que son valores y no solamente están limitados a la biodiversidad social. Estos principios hablan del consumo sostenible y restauración de áreas degradadas. En la ciencia y la tecnología y la innovación son fundamentales con la contribución no solo de científicos y especialistas tecnológicos, sino también de la gente del bosque que tiene sus conocimientos y saberes. Este principio en cuanto a la equidad es fundamental para que podamos entender el estado actual en donde podemos encontrar una discusión de los bosques, principalmente de los bosques tropicales. Siguiente diapositiva, por favor. La idea de la bioeconomía es un valor, está en este capítulo número 30, que he dirigido junto a Joyce Ferreira, investigador de Embapa de la Amazonía Occidental. Y estos dos artículos en la evolución ecológica y se refieren a la economía, la biodiversidad ambiental y social, y quisiera hacer dos observaciones al respecto adicionales a esto. Siguiente diapositiva, por favor. La primera es como sigue. Esta diapositiva muestra lo precario, la precariedad no solo en Brasil es terrible justamente la falta de inversión pública y privada y la biodiversidad, la economía del bosque. Podemos ver justamente que el financiamiento para la producción agrícola y ganadera continúa siendo fundamentalmente la oferta de mercancías agriculturales e inversiones de infraestructura, al igual que el capital de trabajo y la gestión para la economía son precarias. Es obvio que esta inversión no llega a llegar a los protagonistas principales de la biodiversidad ambiental, las poblaciones que viven en el bosque, que explotan estos productos de manera sostenible, utilizan recursos y lo han hecho durante siglos. Pero la investigación muestra que incluso pueden llegar a haber sido miles de años. Entonces, hemos percibido que cuando queremos dirigir este capítulo, la bibliografía de la biodiversidad del bosque era muy precaria. Cuando se habla de la bioeconomía, el capítulo ya estuvo listo en el 2021, lo editamos durante la pandemia, el equipo lo editó. La bibliografía no incluía los bosques tropicales como tema de la bioeconomía. La bioeconomía era igual a la producción agrícola que se utilizaba para buscar combustibles fósiles. Y si bien esto es importante y hay que discutir esto, pero tan importante como pueda ser, es sorprendente cómo los bosques tropicales no se incluían en la bibliografía científica en cuanto a la bioeconomía y el trabajo del panel de ciencias para poder suplir esta falta. El principal mensaje de la perspectiva de la bioeconomía es que tenemos que cuidar del escalamiento de la idea de escalar la economía. Esto tiene una
trampa, porque al bioescalar se está en riesgo de sacrificar las características centrales de los productos sociobiodiversidad. Sociobiodiversidad van a los productos, al mercado y el grupo de condiciones de vida que hacen que este producto sea posible, es incluso más importante y puede escalar hipotéticamente desde la perspectiva económica del producto, es la industrialización de estos productos. Y de aquí podemos ver que uno de los problemas principales que tiene la bioeconomía es que toda la infraestructura realizada y planificada en la Amazonía, toda esta estructura no se correlaciona con los productos de biodiversidad ambiental, pero sí entran dentro de las mercancías mm, y la- el abordaje de China va en la misma dirección. Tenemos que incluir como parte de la bioeconomía una transformación profunda de la industria agrícola. Es una ilusión la idea de que podamos tener una economía con sociobiodiversidad en el bosque. En cuanto al sistema agrícola convencional o basado en deforestación o incluso en la producción de granos, utilizando productos químicos que acaban por dañar el mismo bosque, haciendo que la biodiversidad se vea aislada por el progreso de la agricultura. La economía de la vida, la bioeconomía debe aplicarse a la agricultura y ganadería, que es extremadamente importante en la Amazonía y en las ciudades. Voy a hablar más a profundidad de esto en lo posterior porque se me ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por esta excelente presentación tan inspiradora. Ahora voy a pasar a Gustavo para que presente a nuestro siguiente científico, Adriana Ramos, quien presentará sobre su capítulo del reporte 2021. ¿Estás allí, Gustavo? Si no, puedes pasarle la palabra a alguien más. Julie, sí, no hay problema, Gustavo. Joao, puedo pasarte la palabra a ti para que presentes a Adriana. ¿Estaría bien? Sí, sería mejor que lo hagas tú porque no tengo el vínculo abierto aquí. Perfecto. Entonces, yo voy a presentar a Adriana. Voy a tener yo el honor. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos muy emocionados de escuchar el capítulo que fuiste autora en el reporte 2021. Adriana Ramos es una experimentada especialista en políticas socioambientales en el Instituto Socioambiental de Brasil, en donde se desempeña como secretaria ejecutiva con más de 25 años de experiencia en políticas públicas y activismo. Ha representado a la sociedad civil en plataformas claves como el Comité Rector del Fondo Amazonía y el Consejo Nacional de Medio Ambiente. Ha liderado iniciativas para fortalecer la gobernanza ambiental y promover el desarrollo sostenible de la Amazonía. Adriana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Paso a ti para tu presentación. Muchas gracias, Julie. Buenos días con todos. Es un placer estar aquí, especialmente para poder compartir esta conversación. Es un gran honor de poder hablar de este capítulo número 31, que es probablemente uno de los últimos capítulos dentro del reporte. Yo no soy científica. He traído, por ende, un profesor que haga el capítulo conmigo porque yo trabajo en comunicaciones y he tenido esta experiencia en la sociedad civil apoyando a proyectos y políticas para la Amazonía, pero este capítulo nos trae una visión muy avanzada y distinta en este reporte para reconocer
que el sistema de gobernanza, de gestión, conocimiento y producción de las personas en las comunidades tradicionales nos dan hoy por hoy una contribución significativa en la estructura de los proyectos que contribuyen a la gestión territorial de los recursos naturales de la Amazonía. Este es un capítulo que busca traer ejemplos concretos en lo que tiene que ver con mostrar esta gran área que tiene muchas clasificaciones ahí, especialmente las áreas que están más conservadas y cómo la interacción entre las políticas con las formas de vida de las personas tradicionales y cómo esto ha contribuido a la conservación. Entonces, es un capítulo que viene de esta idea de que el territorio son áreas extremadamente importantes, pero amenazadas no solo por las actividades ilegales que promueven la deforestación y explotación ilegal de recursos naturales, sino también de procesos políticos e intereses económicos que han alterado la legislación que garantizan el derecho de las personas tradicionales y sus territorios. Hay distintas dinámicas de amenazas en estas áreas, pero a la vez estas experiencias de gestión autónoma de los territorios a través de las comunidades en base a la garantía de los derechos territoriales y sus formas de organización social han sido extremadamente importantes en base a una serie de estudios de caso. Este capítulo genera una serie de recomendaciones con el propósito de fortalecer la política pública que apoya a estas comunidades tradicionales, personas y territorios en el desafío de incluir esta biodiversidad social, que es un elemento fundamental de las políticas de conservación, especialmente conectando distintos sistemas de conocimiento. El capítulo es está establecido para consolidar la relevancia de lo que reconoce el mundo de la ciencia para poder abordar la crisis climática. Esto es un bosque que produce medios de vidas y las formas de utilización tradicional deben ser aseguradas en lugar de ser una idea de que se preserva un bosque para que las comunidades puedan vivir. Se tiene la idea de que se garantizan los modos de vida de la comunidad para que puedan continuar preservando y garantizando el bosque. Entonces, desde el conocimiento de que estos territorios tienen un rol importante para evitar la deforestación, es importante ver en los mapas en dónde están los grandes bloques de áreas protegidas para parar la deforestación y garantizar la estabilidad climática. Pero todo esto debe estar basado en el derecho. Sabemos que incluso áreas que son privadas o unidades de conservación bajo protección integral no tienen población y se ven más amenazadas, y el efecto de la conservación en esta deforestación, estas acciones no son tan grandes en estas áreas. Es importante tener esta discusión, es conocer los distintos niveles de amenaza que presionan este territorio bajo la especulación de las actividades de agroempresariales, la minería ilegal, la tala ilegal en las comunidades establecidas. Aparte de esto, se ha visto un retroceso al momento de hablar de los derechos de la Amazonía. Se han identificado cambios
iniciando en el 2012, viendo cómo se tiene un efecto en la deforestación. Entonces, en los mapas que presentamos en este capítulo, se puede ver, en el de la izquierda se ven las áreas protegidas, en anaranjado las tierras indígenas y en verde las distintas áreas protegidas de acuerdo al nombre que utilizamos en Brasil de uso indirecto y están vinculados a las actividades económicas de los proyectos de desarrollo como plantas hidroeléctricas y decimos que están exactamente en la región que se ve más afectada por la deforestación, exactamente porque son los factores de la deforestación. Siguiente diapositiva. Este capítulo trata sobre la innovación en base a las historias de la participación y el conocimiento local. Este proceso, en base a los autores indígenas, quilombolas, estrategistas, justamente todo este conjunto de capítulos nos ha permitido manejar estos temas para obtener distintos sistemas de conocimiento y también trae algunas soluciones. Tenemos estudios de caso que hablan del desarrollo de planes de vida y planes territoriales, planes de gestión territorial y ambiental. Estos son los estudios de caso que se presentan. La trata colectiva de la pesca. También los acuerdos en Colombia son distintos casos que presentan las mismas dinámicas, la gobernanza desde las comunidades locales que viven en el territorio, el conocimiento de sus formas de conocimiento en base a la ciencia occidental también y las estrategias de conservación. Y de allí, de estas lecciones aprendidas, tenemos muchas recomendaciones. Las principales inician con la necesidad de fortalecer la legislación que protege a los territorios directos de las poblaciones indígenas y con las comunidades locales en todos los países amazónicos. Es importante reconocer estos esfuerzos de las áreas protegidas como un todo en cuanto a los problemas climáticos en áreas protegidas y esta se ve en los instrumentos de conservación que se relacionan con la conservación de la biodiversidad en cuanto a cambio climático, la desconexión de estos bloques de bosque versus el cambio climático. Es importante poder reconocer los distintos sistemas, especialmente relacionados a la autonomía territorial. Este abordaje viene del conocimiento que se tiene. Cuando empecé a trabajar en el área ambiental, yo pude ver justamente que las organizaciones conservacionistas decían que esta organización trabajaba con los quepocho y les mostraba cómo utilizar el bosque sin destruirlo. Estas son las políticas de conservación más grandes que han tenido un abordaje extremadamente colonial. Y lo vemos aquí en Brasil. El pensamiento de que se puede enseñar a las personas indígenas a preservar el bosque. Esto es lo primero que debemos quitar. Esta idea y este capítulo contribuye mucho a este debate. Vamos a las siguientes diapositivas para las siguientes recomendaciones. Se habla de la incorporación de objetivos de conservación y gestación sostenible para áreas protegidas en la necesidad de conectar a los territorios con las áreas externas, principalmente urbanas, para poder fortalecer las políticas públicas que sean inclusivas y buscar una transición
en los modelos de financiamiento que se tiene para estos territorios, para que tengan acceso a los recursos y gestionar sus recursos desde su propia lógica, respetando sus formas de vida. Estos son los fundamentos, las bases de esta conservación. El siguiente, por favor, y también esta idea de que si reconocemos los roles de las organizaciones, debemos justamente enfocarnos en las necesidades de estas personas, de fortalecer las entidades y políticas para garantizar su participación en los procesos de toma de decisiones y también poder ver la diversidad de estas personas y los roles de las mujeres y los jóvenes. Entonces pueden ver aquí que tenemos la última recomendación que se enfoca en la necesidad de la participación de organizaciones juveniles con estos territorios bajo la perspectiva de garantizar la conservación para el futuro. Entonces, este es el resultado para garantizar los derechos de las personas amazónicas, que contribuirá a abordar las amenazas de la deforestación y cambio climático. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Estoy abierta a poder discutir el tema un poco más. Gracias, Adriana, por la gran presentación. Ahora que han escuchado un poco de cada uno de los capítulos, para informar nuestra discusión, podemos empezar nuestro panel de mesa redonda sobre los dos capítulos. Nuestros miembros juveniles han preparado algunas preguntas sobre los temas clave y aspectos que surgieron en los capítulos, así que les voy a pedir a que presenten sus preguntas y siéntense libres, por favor, de hacer preguntas de seguimiento y añadir reflexiones a las respuestas de otros. Queremos que esta sea una conversación interactiva, escuchando las perspectivas de ambas generaciones. Primero, voy a invitar a Joao a que comparta su pregunta, que se enfoca más en el capítulo de bioeconomía, y con esto podemos pasar al siguiente miembro juvenil una vez que terminemos de hablar de este primero. Sigue yo. Aquí tengo una pregunta que tenía preparada y abordaremos una pregunta que he tenido en el chat, porque realmente estamos conectados por todos lados, pero considero que hay una conexión entre los dos capítulos. Entonces tiene sentido poder discutirlos en conjunto, pero lo veo desde el ángulo de del financiamiento, sobre por qué existe esta producción. Mi pregunta es, ¿por qué los inversores siguen financiando materias primas vinculadas a la deforestación, incluso cuando la bioeconomía ofrece mayores rendimientos a nivel económico, de salud y el manejo del territorio? En el tema que Ricardo mencionó, y debemos pensar en una bioeconomía de escala y la agricultura regenerativa. Quisiera escuchar más sobre cuál es el rol de la agricultura en esta nueva economía, en esta nueva bioeconomía de la Amazonía. Y una pregunta en cuanto al acceso de financiamiento, pero si no, el financiamiento para la conservación con mecanismos de acceso directo y que no es directo, justamente para ver si se puede generar fondos alternativos como los que tenemos aquí en Brasil. Ayer tuvimos la primera promesa de pago, entonces tenemos que continuar trabajando esto. Tenemos una pregunta similar a esta, pero queremos hablarla después porque estamos hablando del mercado y financiamiento. ¿Quisieras tomar la palabra, Pedro? Sí, sí, no hay problema. Mi pregunta es primero sobre la estructura que se tiene en la Amazonía en base a los commodities.
Y es la misma lógica de exportación en lugar de buscar a las comunidades y se ha desarrollado el conocimiento, los aspectos específicos para manejar la conservación y los ingresos en conjunto, para que se pueda abordar esto desde una perspectiva de cambio climático. La idea no es generar nuevos mercados, sino nuevas políticas para poder abordar redes locales, cadenas de suministros más cortas, comunidades que conserven el bosque. Mi pregunta entonces es, ¿cómo podemos garantizar que la bioeconomía sea una forma de la soberanía amazónica y no explorar una nueva frontera de explotación? Ricardo, Adriana, ¿pueden tomar la palabra, por favor? Como Adriana acaba de hablar y fue muy interesante, los mercados, mm, a veces pensamos en los precios, en los mercados, en los productos, como si pudiera ser un problema, las realidades que dependen de la vida social. Pero la gente está equivocada, esto no está bien, únicamente se debe entender cómo funciona el mercado, desde la forma en que estos mercados se establecen a nivel global, internacional, nacional y local. Digo esto porque la idea de una bioeconomía más grande y esto, ¿cómo se vincula a una producción mayor? Estos mayores rendimientos de la bioeconomía están en una hoja de cálculo. Allí podemos decir esto, pero ¿por qué los inversionistas continúan financiando las formas convencionales de invertir su dinero? Están invirtiéndolo, no perdiéndolo, y esto es porque hay una estructura en la que primero las inversiones privadas en la Amazonía se apoyan fundamentalmente y tienen el desarrollo de sus objetivos en base a tener un componente estructural de la tradición esclavitud de Brasil, en donde las inversiones agrícolas no son inversiones de la misma naturaleza como las industriales. En la agricultura se consideran muchas compañías y esto es muy bajo al momento de compararlo con las actividades en donde la persona tiene un registro personal. Es una parte decisiva de esta ecuación. Entonces, quienes están apoyando y sosteniendo los mecanismos económicos potencialmente vinculados a la bioeconomía se utiliza con inteligencia. Sería posible revertir la deforestación y esto parecería ser una idea muy abstracta en cara de la estructura de la Amazonía, en donde el medio ambiente es fundamental. Segundo, los mercados son estructuras sociales. Entonces, la posibilidad de que alguien venda su ganado, su soya de la infraestructura de la Amazonía, esta posibilidad es mucho mayor que la posibilidad de comercializar productos en base a la biodiversidad social, porque si es que vemos esto desde un punto de vista agregado, los mecanismos de financiamiento y comercialización, los mecanismos
de el mover productos, como por ejemplo la generación de carreteras, se ve que la posibilidad de utilizar materias primas o commodities tradicionales es mayor que la establecida en la biodiversidad. Si bien la reforestación es una iniciativa importante con relativamente buen éxito, tenemos una deforestación mucho más grande que lo que se tiene en el siglo XXI. En cara a lo que vivimos, y el final de la deforestación no llegará de incentivos económicos, sino fundamentalmente de la presencia del Estado y de tratados, acuerdos económicos competitivos en base a la transformación de la deforestación en algo que es tan inaceptable que sería como si alguien quisiera construir algo, por ejemplo, una plaza a- para poner, se deforesta para generar una plaza y esto es inaceptable. Pedro, esto no quiere decir que la economía de la biodiversidad social no pueda moverse hacia adelante, se puede mover hacia adelante, incluyendo las iniciativas de restauración para los bosques. Y las iniciativas van hacia adelante para que la diversificación y la regeneración sean también productos de estos productos de la bioeconomía. Pero la idea de que se necesita tener plantaciones homogéneas de productos en el bosque para que estos productos lleguen a mercados internacionales puede prosperar como una idea que es contraria a lo que representa la bioeconomía. Finalmente, solamente una observación en relación a las exportaciones. De hecho, dos observaciones. La una en cuanto a las exportaciones de productos con biodiversidad social. Estos pueden tener un rol fundamental en las exportaciones. FEX está tratando de trabajar en esta dirección para expandir la participación de productos provenientes de la biodiversidad en mercados internacionales. Y esto es un trabajo muy importante. No tengo una noticia sobre la fuerza de los resultados hasta este momento. Este es algo que todavía es reciente. La segunda observación sería que cuando hablamos de bioeconomía pensamos en productos de la biodiversidad social, pero debemos también pensar en los productos provenientes de productos agrícolas, porque ahora hay mejor literatura, por ejemplo, si es que revisan los autores en el reporte 2020, su artículo que muestran que la biodiversidad está localizada. ¿De qué manera? De manera de que por un lado se tiene algo de protección para los bosques, si bien es una protección precaria, se tiene algo de protección legal allí en áreas delineadas, etcétera, pero no tenemos nada en absoluto en cuanto a la biodiversidad de las áreas agrícolas. Todo sigue como si explotar la biodiversidad de de la producción agrícolas está bien si es que no se meten con el bosque. Este puede haber sido el razonamiento de la Revolución Verde de hace 80 años, pero ahora esto ya no es factible pensar así. Cuando hablamos de bioeconomía, también debemos hablar de los esfuerzos de una agricultura regenerativa en donde la vida se regenere y se concentre en la ciencia y
en el siglo XXI se debe ver la relación entre los microorganismos, el suelo, las raíces, todos los aparatos que vienen de aquí. El siglo XX se estableció para destruir la inversión en las plantaciones. El siglo XXI debe revertir esto. Debemos hablar de la perspectiva de la regeneración de vida, el elemento fundamental del crecimiento de la agricultura, y de aquí las áreas agrícolas van a dejar de amenazar a las áreas boscosas. De Paraná, Xingu, fue impresionante. Se veían las plantaciones de soja ya sin árboles, sin protección, en donde van y lanzan insecticida y fertilizantes. Entonces se necesita averiguar las formas de vida de la población del bosque para que haya una dicotomía entre la agricultura y que ésta no esté separada de la biodiversidad. Debemos reunir la biodiversidad con la agricultura si es que queremos tener algo que realmente sea regenerativo. Gracias, Ricardo. ¿Alguna reflexión al respecto de las observaciones de Ricardo antes de pasar al siguiente tema? ¿Algo que añadir, Adriana, de tu lado? Sí, yo podría escuchar a Ricardo hablar todo el día, pero otro punto importante que debemos de entender en este momento en el que vivimos es que, como dicen los antropólogos, y tal vez no pueda citarlo adecuadamente, pero se dice que el progreso nos cobra con la historia y pagamos con la destrucción del bosque, y el futuro nos cobra el derecho de proteger el bosque. Y vemos a las comunidades tradicionales que llevan distintos productos en el bosque en su día a día, y en el mercado. Los mercados absorben el 50% de estos bosques en la generación de esta producción, de este caos. Hay trabajo infantil que quiere reproducirse en el bosque. Es una lógica que va contra la idea del mantenimiento del bosque. No hay casos de ciencia, de medicinas que se utilicen hoy por hoy que estén basados, que no estén basados en productos del bosque. Todos estos productos están conectados con aspectos adicionales, si bien la industria no lo acepta. Entonces, el uso múltiple de estos bosques garantiza que esto se lleve a cabo, y notar que esto no nos va a permitir afrontar los desafíos que se tienen, que pasarán en la conservación de los bosques. Por esta razón es importante reconocer el rol de las distintas personas. Y respondiendo a la pregunta que Alexandra ha puesto en el chat, para el mercado, incluso si él es bioproducto de la sociobiodiversidad, esto no será suficiente para obtener suficientes recursos para la gestión de estos territorios. Es por eso que es importante pagar por servicios mm, ambientales. Estos son sistemas asociados con las formas en que las comunidades manejan sus territorios. No hablamos solo de la naturaleza como tal, sino la forma en que se manejan los sistemas tradicionales agrícolas bajo el conocimiento de estas personas. El tema de la logística es muy importante porque hay un colectivo de instituciones que se llama Observatorio de la Biodiversidad,
y son instituciones que trabajan en conjunto con las comunidades desde una perspectiva de biodiversidad en el desarrollo y propuesta de un plan logístico para el gobierno brasilero. Si es que ven esta propuesta, se puede enviar o se las puedo mandar con las demandas logísticas de la biodiversidad social, teniendo esta visión más amplia de la bioeconomía, porque estaríamos viendo a los productos desde las comunidades. En cuanto al fondo que lanzó Brasil ayer, es una idea interesante porque reconoce que el país mantiene los bosques y que se pueden beneficiar de los recursos, pero todavía no sabemos cómo estos recursos van a aplicarse en cada uno de los países y es un fondo en donde hay un desarrollo de la política pública. Todos van a hacer esto. En Brasil todavía no está claro cómo la gestión se llevará a cabo y cómo vamos a poder hacer que este recurso se invierta en Brasil de manera de facto para poder contribuir a la reconstrucción de los bosques. Esta gobernanza es algo que debemos definir y estamos esperando ver qué sucede. Gracias, Adriana. Por tiempo, voy a pasar la palabra a Gustavo para que él pueda hacer también su pregunta. ¿Estás conectado, Gustavo? Sí. Sí, estoy aquí. Tengo dos preguntas para Adriana. La una después de la otra y de ahí ella podría responder. La primera es, ¿cómo siga? En el capítulo 31, permítanme ver, en el capítulo 31 se establecen varias recomendaciones principales que se ven y quisiera saber cuál considera que es el más crucial para abordar a corto plazo para revertir el escenario actual de la deforestación y por qué, obviamente. Y la segunda pregunta es, permítanme ver rápidamente, quisiera saber más al respecto de la gestión de los territorios de la Amazonía que pertenecen al Estado, pero no tienen una propiedad definitiva o quién maneja, quién gestiona estas tierras para poder ver esto. ¿Hay algo que hacer, algún proyecto que se haya realizado en este sentido? Estas serían mis preguntas. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuál es la más crucial para el corto plazo? Y la segunda, ¿qué piensas sobre la importancia de las políticas públicas y cómo garantizar el manejo sostenible de las mismas? Bueno, desde las recomendaciones quisiera resaltar la garantía de los derechos territoriales. ¿A qué nos referimos con esto? Este es un tema muy importante en la Amazonía porque el Estado se vuelve el dueño de la responsabilidad de la gestión y esto va a la segunda pregunta, la naturaleza, son áreas públicas y se puede tener responsabilidad sobre quién gestionará estos territorios, pero garantizar los derechos territoriales es importante porque si es que se ven los últimos 20 años, las prioridades del parlamento, de las acciones parlamentarias a nivel agrícola han quitado el territorio de las personas indígenas. Ellos luchan por la deforestación del bosque
y no se escuchan sus voces en la toma de decisiones dentro de la legislación, no se establece quién es dueño de esto. Garantizar entonces el derecho territorial es muy importante y es un elemento central para la conservación también. Garantizar el reconocimiento de distintos conocimientos o regímenes. Hay sistemas de saberes diferentes en el bosque y la ciencia ha decidido adaptar estos sistemas de conocimiento. Se tienen muchas personas indígenas que son académicos, incluso en socioeconomía, Francisco Forinat, que han participado en el desarrollo de un estudio muy importante de WWL en bioeconomía y han trabajado mucho al respecto de este tema. Pero más allá de esto, el conocer el uso de las plantas, el manejo, condiciones climáticas, los factores climáticos, este es un sistema que no ha sido diseñado en la universidad y la incorporación de estas dimensiones deben establecerse en los planes de inversión, de infraestructura, de desarrollo, porque si es que únicamente vemos el ángulo de desarrollo y la perspectiva de hoja de cálculo, como Ricardo dijo, la naturaleza va a perder algo. Entonces, esto es algo a tomarse en cuenta. En los territorios, lo que marca una diferencia en la Amazonía es la gobernanza. Se puede tener dinero, tecnología, pero si es que no se tiene gobernanza que refleje el interés colectivo del mantenimiento del territorio, no importa si es que se tiene dinero o tecnología, lo que protege el bosque es el interés colectivo, es poder garantizar temas de manera que la comunidad, que la gente pueda tener asegurados sus derechos, incluso si es que se habla de una economía distinta. Entonces, aquí esto se ve en el proyecto Amazonas 2030. Se ha mencionado que se tiene distintas Amazonías, distintos aspectos de la Amazonía, el aspecto antropológico, de la naturaleza, ecológico, biodiversidad. Y la Amazonía necesita la conservación de todos estos. Se necesita asegurar el mantenimiento de los bosques y estas son situaciones distintas. Esta área central debe ser destinada en base al interés y gobernanza colectiva para poder manejar los intereses que vienen desde fuera de la gobernanza de datos y poder garantizar el mantenimiento de estos territorios. Bien, perfecto. Muchas gracias. Ahora voy a pasar con Menion para que ella haga su pregunta. Ahora me queda a mí. Tengo dos preguntas que se consideran tal vez más simbólicas y son justamente, van de la mano de Ricardo y Adriana. Tras leer el capítulo número 30, es claro que el cambio de la bioeconomía viene de distintos sectores, pero no es un cambio que viene de el individuo, de una situación individual. Entonces, al leer el capítulo, entiendo que hay un potencial de los mercados internos de promover la biosocioeconomía y tal vez aquí, profesor Ricardo, hemos tratado el mercado como un producto y reflexionaba sobre esto escuchándolo a usted, pero de alguna manera quisiera mantener la pregunta porque en base a esto, para la gente puede ver los precios, el tema como tal es crítico para nosotros porque estamos tratando de ponernos a nosotros dentro de la sociedad. Desde aquí, entonces, ¿cómo podemos ser parte de la acción individual? Consideramos que estos mercados puedan promover la economía, las biosocioeconomía. ¿Tiene consejo para poder ayudar a promover los mercados responsables? Y la segunda pregunta
Trata sobre las oportunidades de empleo e ingresos. En este contexto se tiene la nueva bioeconomía, entonces me gustaría darle contexto. Yo vivo en Nauta Floresta, en la Amazonía, y he podido trabajar en la red de la Amazonía, que es parte de las otras redes, y podría establecerlo con recolectores y los productores que tenían semillas, agricultura familiar. Teníamos las hojas verdes también, y es algo que se trata en este capítulo también, pero cuando les preguntamos cuál es, qué hacemos para vivir, ellos siempre nos decían, somos agricultores. Ellos mantienen el ganado sin retorno financiero porque tenían que comprar el alimento del ganado. Nosotros queremos tener un lugar como gente. En esta reflexión, cómo la socioeconomía puede ser una oportunidad atractiva para nosotros en el mercado. Son las dos preguntas en, en las que queremos escucharlo desde el punto de vista de la juventud que tiene mucho por delante. ¿Deseas empezar, Ricardo? Sí, yo puedo iniciar. María, primero que nada, en la primera pregunta es muy difícil porque hay organizaciones e iniciativas, a menudo emprendedores en la Amazonía, más es una de ellas, pero siguiendo esto, una investigación que se hizo en los últimos años en la Amazonía, sino, y siento que desde que inicié participando en esto, desde el 2018 cuando publiqué Amazonía para la economía de la Amazonía, no he visto una multiplicación de las organizaciones que sean emprendedores. Y esto me preocupa mucho porque se ve un contraste entre la riqueza de la biodiversidad, lo que podríamos llamar la venida potencial de esta biodiversidad maravillosa, principalmente si es que se la contrasta con el set de la biodiversidad brasileña. Y hablamos de una monotonía. Lo hemos llamado como grupo de investigadores monótono, pero la Amazonía es totalmente distinta. Su biodiversidad es impresionante, pero también se tienen las organizaciones conducidas por medio de recursos económicos. Y no sé si es que esto podría ser mucho más grande porque el potencial es mucho mayor, justamente por lo que representa esta biodiversidad. Un amigo mío, Marcelo Salavar, encontró una compañía para producir Sportsex en base a la biodiversidad del bosque y otras iniciativas de este estilo, pero no se ha publicado mucho al respecto. Hoy por hoy tenemos que buscar cómo esto está conectado con la lucha contra la
eliminación de biodiversidad, pero no se lo ve tanto. Esto puede ser porque sigue siendo una hipótesis. Hay justamente una hipótesis de los círculos locales dominantes y esto no es una mentalidad de crecimiento bioeconómico, del retorno que se tiene del bosque y del desarrollo que esto puede generar. Si se considera la mentalidad de los políticos, por ejemplo, pero en la mentalidad de la Amazonía, considero que se utiliza la expresión extractivista, no en el sentido de biodiversidad que es sostenible, sino en el sentido de lo que es convencional, la agricultura convencional. Este contexto es importante de considerar. Ahora, sobre la ganadería, nadie puede vivir en la Amazonía sin ganado. ¿Por qué? Porque es una reserva de valor, porque el ganado se vende fácilmente. Y en la Amazonía, 40% de la ganadería está ahí. Muchas personas piensan que debemos parar esta agricultura en la Amazonía, pero tal vez haya que trabajar en las cabezas de la Amazonía, pero hablamos de 90 millones de ganado. Y si se quiere iniciar ganadería en el bosque tropical, se ve como una locura, pero ya hay 90 millones de animales allí. Primero se tienen las tecnologías y la organización principal es BRAPA, que ha generado el método Ushupa, que considera la regeneración de métodos de pastoreo y estos están seguros de incluir hojas verdes en el pastoreo y justamente esto permitirá evitar los químicos, incrementar la producción y reducir la necesidad de las áreas. Vale la pena poder buscarlo en el internet Guachupé, método Guachupé, que está ya fuera de laboratorio y ha sido utilizado en el territorio. En iniciativas económicas hay una ventaja de que si es que este manejo es regenerativo, se tiene la ventaja de compararlo con los animales monogástricos. Los animales rumiantes dependen del recurso alimentario que no es el mismo que el humano. Tenemos condiciones y la investigación nos ha mostrado con el método Shupa que se tienen condiciones para reducir drásticamente las emisiones que genera el ganado en base a una mejor gestión de el pastizal. Y esto es opuesto a lo que Pronafe hace. ¿Qué hace Pronafe? Pues empezar a invertir en la regeneración y en el manejo sostenible de los pastizales. Pronafe financia la compra de animales en pastizales que son totalmente sostenibles. Esto es muy duro. Eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias, Ricardo. Considero que en cuanto a lo que se relaciona con nosotros como consumidores, la solución es buscar los mercados locales y lo más sostenible es encontrar mercados locales. Desafortunadamente, esta lógica que Ricardo mencionó, la falta de interés, el hecho de que se tiene una visión en cuanto a las áreas urbanas de la Amazonía, muchas veces
genera la idea de ir más allá del bosque y se ve que los productos que llegan son de la Amazonía. Estos son productos gourmet, productos en donde se tienen inversiones de mercado para la región. El producto como tal no va a expandir el ingreso comunitario por mucho. Un producto, por ejemplo, para obtener estos productos desarrollados, se tiene el Balinka Pepper, que cuesta 50 ICE por uno. Ellos siguen produciendo esta, no solamente el que tiene el Vanilla Pepper, sino también el hecho de que la pimienta es producida por la misma gente de la misma región. Y estos son productos específicos para dar exclusividad a la estructura de las cadenas de valor, pero este ingreso viene de la sociobioeconomía, son los mercados. El problema con alimentar a las escuelas y producir esto responde a la pregunta que se tiene, Carlos, en el chat. Vi algunas de las preguntas en la casilla de preguntas y respuestas, pero las políticas principales para los gobiernos. Hablamos de la política de compra pública para poder escalar, absorber la producción y contribuir a la generación de ingresos para estas comunidades y la gestión de los territorios. Y para estos mercados muchas veces se han hecho iniciativas para llevar a Velayo, que es un ícono de la producción sostenible, a llevar a cabo talleres y trabajar mano a mano. Se acaba de congelar la oradora. Perdimos a Diana. La posibilidad de comprar productos para la escuela, para alimentar a los niños en edad escolar, se tiene la posibilidad de traer los recibos tradicionales, pero también ayudar a los alcaldes a ver que dado que habían fotos del alcalde, el alcalde se podía estimulado a comprar productos y son productos que es para la alimentación tradicional de la población. Pero lo que sucede aquí es lo mismo que sucede cuando se levantó la restricción de comer en la COP. ¿Quién decidió que podíamos comer en la COP? Vemos la toma de decisiones cuando no es permeada por estas personas y personas que están manejando el bosque, toman decisiones en medio de sesgos para apoyar a otros intereses y no es algo que sea beneficioso o que aporte valor en la gestión de los territorios. Tiene que ver con el sesgo que se habla anteriormente, porque muchas veces la recolección de semillas, por ejemplo, para la comunidad puede generar ingresos más altos, pero al ver justamente el ganado, lo ven como algo más rentable que las semillas, pero debe haber un cambio cultural para rescatar el valor de la importancia de los saberes de las personas indígenas, para que estas personas puedan valorar los productos y que vengan el conocimiento a las comunidades de la misma forma en que se valora una propuesta o idea que viene de fuera. Gracias, Ricardo. Gracias, Adriana. Joao, ¿quieres responder rápidamente antes de pasar a otras preguntas? Sí. Justamente pude combinar las preguntas del cuadro de preguntas y respuestas, pero tenemos dos tipos de preguntas en relación a desafíos de la Amazonía.
hablando también del crimen organizado, del riesgo de crédito que están afrontando las instituciones y cómo hay un riesgo también de invasión de narcotráfico. Y se tiene preguntas de Tania de la estrategia ecuatoriana de bioeconomía. Los puse en una pregunta única. Espero hacerle honor a todos los que preguntaron, pero básicamente, dada la experiencia con los mercados europeos y cómo estos generan productos como vainilla y guayusa en Ecuador, ¿qué tipo de mecanismos hay para poder escalar dentro de la Amazonía, pero también en cuanto a los retos actuales que se tienen en Pará, como ya se mencionó? Para adquirir tierras, en la práctica son legales, pero pueden no cumplir con las regulaciones en base a la legislación local. Y la pregunta que hizo Carlos también, la necesidad de políticas territoriales. Y Adriana contestó en términos de políticas de adquisición locales en cuanto a la alimentación escolar, por ejemplo. Hay un solo modelo entonces de gobernanza que sea efectivo para la Amazonía y si no, si es que la respuesta es que depende del territorio, ¿cómo se puede garantizar la protección territorial y el desarrollo de cadenas de valor justas? Y otra pregunta, y creo que les voy a traer una pregunta difícil a Ricardo y Adriana, pero ¿cómo se implementa esto? Hay un modelo de gobernanza que satisfaga a toda la Amazonía y si no, ¿cómo se puede adaptar e implementar esto? Estas son mis preguntas y espero que haga justicia a todos y si no, pueden ponerlo en el chat, por favor. Gracias. Permíteme iniciar, Ricardo. Creería que no hay una respuesta en la Amazonía. Recuerdo que el evento de discusión en cuanto al fondo amazónico se habló de esta pregunta. No hay solamente una metodología aplicable a todos. Cuando hablamos de escalar en la Amazonía habla de la multiplicidad de pequeñas producciones, porque siempre se empieza a pensar en escalar, siempre se incrementa la presión sobre el bosque y no se mantiene el bosque de la forma en que debería. Entonces, hay cientos de distintas personas con distintas culturas y organizaciones culturales y en el territorio debe basarse en la reflexión de su forma de organización tradicional. Cada parte de la Amazonía, cada país, cada región va a depender de la diversidad que se tenga, va a ser una solución, va a tener su propia solución y debemos respetar la lógica local. Entonces, el consejo sería establecer procesos participatorios que ayuden a construir en base a la región y lidiar con las políticas. Las políticas públicas no van a ser adecuadas para cada una de las partes de aquí, pero pueden haber políticas que se generen de tal manera que sean flexibles y se adapten a las distintas realidades. Es lo que sucede con estas políticas de adquisiciones. Cada vez que las comunidades trabajan con el poder público para poder ajustar la lista de productos, la forma de pago, el tipo de asociaciones, por ejemplo, cooperativas reconocidas en todo Brasil o en otros lugares como modelos para generar la gestión colectiva. Las cooperativas pueden no funcionar en otro lado que no se basen en la lógica organizativa de la comunidad, pero tienen asociaciones y estas asociaciones pueden cumplir con este rol de gestionar esos recursos. Considero que en Brasil y en muchos otros países se tienen políticas de bosque, se tienen discusiones en cuanto a salvaguardas que pueden asegurar la pregunta de las consultas
que no pueden ser regularizadas de forma genérica, debe basarse en los protocolos y formas de consulta de cada comunidad. Entonces, aquí hablamos de una mezcla entre políticas públicas genéricas que reconocen la biodiversidad y permitir que la población se organice y participe. Entonces, es por eso que es fundamental la participación social, porque esto va a generar en cada región, para que en cada región se puedan delinear formas de implementar las políticas adecuadas. Si tenemos políticos y el sector privado y ellos respetan la legislación y respetan el derecho a la consulta, respetan los derechos territoriales, se tendría mucho más acuerdo. De mi experiencia en Brasil, sabemos que siempre nos inclinamos más a una situación de conflicto en lugar de buscar algo que sea bueno para el bien colectivo, y esto hace las cosas más difíciles. Yo he listado 5 cosas que parecerían ser importantes. Primero es justamente que Brasil es el único país en el mundo en el cual la deforestación sigue siendo, incluso con la reducción importante de esta deforestación sigue siendo el factor principal de degradación y de emisión de gases de efecto invernadero. Esto es algo que se debe tratar como se trata la esclavitud en el siglo XIX. Pueden decir, ay, no, tal vez sea necesario, pero esto es totalmente absurdo. Este es el primer punto y es un punto general y determina las oportunidades que se pueden, las decisiones que se puedan tomar en la Amazonía. El segundo punto que ya enfatizó Adriana es que esta participación social se traduce en algo muy importante en la sociedad, que es el respeto a la cultura material, el respeto de las personas del bosque. No es solo algo que le interesa a las personas del bosque. Hay un componente universal que se perdería si es que este respeto no se amplifica. Entonces, este nuevo componente universal hoy por hoy, digamos, se puede tener una revista en un puesto de periódicos o las consideraciones en cuanto a la naturaleza, pero si está ahí nadie más que la gente del bosque como tal, va a poder darnos una base cultural. Esta es la cultura material y se puede ver esto en el grupo de conocimiento que es importante para la sociedad. El tercer punto es la infraestructura para el desarrollo sostenible. Esta es una discusión que no hemos podido llevar hacia adelante. Cuando hablamos de la infraestructura, lo que vemos es en la Amazonía como si fuera una bodega donde Brasil va para buscar energía y para bajar el costo de las mercancías. Necesitamos infraestructura para salud, para industrialización, comercialización de productos del bosque, productos que permitan que estos productos lleguen al mercado sin necesidad de ser almacenados y destruidos, de una idea primitiva del siglo XIX o XX en cuanto a las economías de escala. Este escalamiento, y Adriana lo dijo muy bien, no necesitamos estos escalamientos de forma convencional, sino formas de valorar la diversidad. El cuarto punto es que la Amazonía debe ser el lugar en Brasil en donde practiquemos agricultura tropical de manera regenerativa. ¿Por qué esto es importante? Porque en los trópicos está la mayor biodiversidad del mundo e insisto en esta idea. La cultura
del siglo XX, la biodiversidad se trataba como un enemigo y la ciencia del siglo XXI debe hacer que la biodiversidad sea el mayor factor de crecimiento agrícola y en la Amazonía esto genera un rol que es importante al momento de limitar y restringir las áreas de producción agrícola, pero donde esta ya existe, no debe expandirse, pero se está expandiendo. Y donde existe esta agricultura, debería ser una agricultura de restauración tropical que valore la vida para que de esta manera esto quede disponible para los jóvenes. Somos internacionales en el panel de ciencias y queremos llevar la idea de no solo proteger, sino de desarrollar y valorar el potencial del bosque tropical, de los tres bosques principales en el mundo, articulando la Amazonía y el bosque tropical en el continente africano también y el bosque tropical de Asia. Esto puede ser una forma muy importante en cuanto a todo lo que dijo Lula ayer en valorar el multilateralismo y las funciones políticas y democráticas del multilateralismo que no ha sido suficiente. El trabajo suyo de la juventud estuvo en este trabajo, con este panel de ciencias y tal vez esto nos ayude al fortalecimiento. Muchas gracias, Ricardo y Adriana, y a todos nuestros panelistas por todas sus reflexiones tan valiosas. Quiero asegurarme de compartir oportunidades finales para nuestros participantes antes de cerrar, pero quisiera que esta conversación no llegue a su final. Podríamos hablar de esto durante muchas horas si tuviéramos el tiempo. Pero nuevamente quiero agradecerles a Adriana, Ricardo, Mari, Pedro, Joao y Gustavo por apoyarnos en esta discusión tan importante. Finalmente, queremos invitar a nuestro público a que se una a nuestros esfuerzos para lograr la Amazonía que queremos. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, que se mantengan al tanto de nuestros productos nuevos, visiten nuestras páginas web y puedan acceder a nuestros recursos, incluyendo los capítulos del reporte de 2021 disponible en inglés, español y portugués. Los invitamos a suscribirse a nuestra boletín para actualizaciones futuras y no olviden poder inscribirse en el curso y los invitamos a mantenerse al tanto de otras actividades llevadas a cabo por el comité. Justamente nuestros miembros y científicos están involucrados y también los planes para la COP30, en donde se va a lanzar un nuevo reporte y también lanzaremos del Comité Juvenil un manifiesto que representa la visión de la juventud amazónica en colaboración con líderes y científicos de la Amazonía. Vienen más detalles de todas estas oportunidades en nuestros canales pronto. Muchas gracias a todos nuevamente por unirse a nosotros el día de hoy. Ha sido una muy buena discusión y esperamos verlos pronto.